Gloria a Dios. Primero, el hombre natural. Y cuando hablamos del hombre natural, hablamos del hombre y la mujer que no conoce a Dios para nada. No les interesa nada de las cosas de Dios. Para ellos es completa locura lo que nosotros hacemos, de reunirnos, de cantar para Dios, de exaltar su nombre, de creer que en el Señor Jesucristo hay salvación, hay sanidad, hay liberación, hay restauración física, restauración espiritual, restauración económica, restaura los hogares. Para ellos todo eso es locura. Está el hombre natural. ¿Dónde podemos encontrarlo? Porque el propósito es mirar que lo que nos están enseñando está conforme a la palabra de Dios. A ver, les voy a proponer algo. Mírenme todos. No se distraigan. Los niños siempre estarán y gloria a Dios. ¿Cuántos amamos a los niños? Recordemos los cultos del Señor Jesucristo. ¿Qué ocurría? Que los niños corrían. ¡Uy, qué desorden! Decían. Es más, los discípulos intentaron sacar a los niños. ¿Y qué hizo el Señor Jesús? Momentico. ¿Qué van a hacer con los niños? Eso no es desorden. Lo que a veces para nosotros es desorden, Él lo tiene ordenado. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Resulta que Él dijo, déjenlos venir a mí porque de ellos es el reino de los cielos. Y hay niños físicos, pero hay niños espirituales que de pronto hacen cosas que para uno como que, uy, pero no, hermanos, lo importante es cómo está el corazón de ese niño para con Dios. ¿Qué tal que ese niño esté adorando a Dios y yo esté haciendo cosas que no debo? O pensando cosas equivocadas. Así que les hago un trato, no se me desconecten, estén acá. Que si los niños corren, dele gloria a Dios por los niños, amén. Por las niñas hermosas, alabado sea Dios. Ellos son el jardín de Papá Dios en la congregación. Para mí cada niño es una flor preciosa de Dios. Alabado sea el Señor. En Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, encontramos esta primera clase de hombres o de seres humanos. Y dice la palabra, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Cuando yo leí esto sentí un garrotazo de esos fuertes. Aquí no estamos hablando de personas que han conocido de Dios, personas que no saben nada de Dios, pero ¿sabe que muchas veces los hijos de Dios nos comportamos como ellos? ¿Por qué? Porque para poder entender las cosas de Dios se deben discernir espiritualmente. Gloria al Señor. Por ejemplo, una persona que no conoce nada de Dios no puede entender que el Señor Jesucristo puede salvar una vida, que Él ya pagó el precio, ya lo pagó, que simplemente hay que decir, Señor, yo quiero recibir ese regalo. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Y esa es nuestra obligación delante del Señor. La gran comisión es esa, decir, el Señor Jesús te ama. Así no lo entienda. Déjeme decirle que así usted no lo entiende, el Señor Jesús te ama y ya pagó por tus pecados. De ti depende. Ahí está el regalo. ¿Quiere tomarlo? No lo podemos obligar, pero sí tenemos la obligación de decirle, el Señor Jesucristo te ama. Y es verdad. Lo sabemos por la palabra de Dios que es verdad. Es imposible entender las cosas de Dios desde el punto de vista de la razón o del alma. Sabemos que el alma del ser humano, de todos los seres humanos, sin excepción, naturales, carnales o espirituales, en el alma de ese ser humano está la razón. Es decir, usted me mira y dice, ahí está el pastor Calvito, tiene un vestido, lo reconoce, el tono de la voz, todo es el alma, es la razón. Es lo que nos permite discernir y comprender todas las cosas. Y los unos y los otros tenemos razón. Pero escúchenme atentos, las cosas de Dios no podemos entenderlas desde la razón. Y ahí es donde está el problema para muchos hijos de Dios. Es que yo no comprendo cómo es que hacen eso. Y resulta que Dios ha puesto que se haga eso. La persona está en la carne, no lo va a entender y se va a meter en problemas con Dios.
Pero la persona natural, pues es natural, no conoce de Dios. Pero las personas carnales, que son quienes han conocido del Señor, pero que por alguna razón se han enfriado o se han apartado, pero algo conocen de Dios y se convierten en determinados momentos es en un estorbo para los que quieren conocer de Dios. Alabado sea el Señor. Digamos gloria a Dios o ay, 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 aleluya. En el segundo está el hombre carnal. Ya vimos el hombre natural. No conoce nada de Dios. Para él las cosas de Dios son locuras. ¿Por qué? Porque es que las cosas de Dios se disciernen o se entienden es espiritualmente. Como segunda medida, gloria a Dios, como segunda medida tenemos al hombre carnal. El hombre carnal es el que ya conoció del Señor. Sabemos de muchas personas que han conocido de Dios y por muchas razones que no conocemos y que, alabado sea Dios, se han apartado o se han vuelto. Y eso sí es un peligro, hermanos. Alabado sea Dios. El título del mensaje es La diferencia entre el hombre espiritual y el hombre carnal. ¿Sabe usted que la Biblia, la palabra de Dios, es un espejo en el que nosotros podemos mirarnos espiritualmente? Así como los varones que nos afeitamos, gloria a Dios, estamos frente al espejo en un momento dado y vamos a arreglarnos la barba, uy, cuidado, nos cortamos y dice, uy, pero ¿cómo estoy de joven? ¿Cómo me he rejuvenecido? Las damas, ¿cómo dicen? ¿Cómo dicen las damas cuando se ven al espejo? ¿Cómo estoy de linda? Soy una princesa de Jehová. Amén. Gloria al Señor. La palabra de Dios, cuando la estudiamos bajo la dirección del Espíritu Santo, nos va a decir, pilas, se me está volviendo carnal. Parece un hombre natural. La palabra. Y qué lindo es cuando Dios nos habla directamente por su palabra. ¿Y para qué nos habla? Para corregirnos, porque nos ama. Alabado sea Dios. El hombre carnal se le podría decir que es simpatizante del Evangelio o del Señor Jesucristo, pero no hay un compromiso de él con Dios. Le da lo mismo ir o no ir. Le da lo mismo hacer lo que Dios lo puso a hacer o no pasa nada. Es simplemente, no pasa nada. Se vuelve como insensible de esa relación que él debe tener con Dios y de ese compromiso que Dios le delegó. Y Dios nos delega cada día cosas. ¿Sabía usted que para los hombres que somos papá o papás y que tenemos un hogar, lo que Dios nos delegó fue nuestro hogar? Y hay muchos dicen, yo soy el que mando y de pronto doy para el mercado, no doy, voy, no voy, llamo, no llamo, porque yo soy el que manda aquí en este lugar. Pues Dios le delegó esa primera responsabilidad, ese su hogar, su casa. Y hablo a los varones, pero por supuesto que están las hermanas. Lo que pasa es que ya no digo ellos y ellas y ellas y todos y todos. No. La Real Academia de la Lengua nos enseña que el artículo lo demarca el género, el sustantivo. Cuando yo digo hombre conforme a la palabra de Dios, estoy refiriéndome a Génesis 1:26. Varón y hembra los hizo Dios. Amén. Gloria al Señor, alabado sea Dios. ¿Cómo vive un hombre carnal? En las cosas de la carne y en las obras de la carne, pero ese no es el deseo y mucho menos la voluntad de Dios. Un hombre carnal le da lo mismo, vamos a bailar, camina, nos tomamos una. Le da igual, hermano, vamos para la iglesia, pero no hay compromiso. Esa no es la voluntad de Dios, ese no es el deseo de Dios. Alabado sea el Señor. ¿Sabe usted que el deseo de Dios es completamente diferente para nosotros? En Gálatas capítulo 5, versículo 16 dice la palabra, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cuáles son los deseos de la carne? Yo creo que todos lo sabemos, ¿cierto? No, pues es que hablando humanamente,
una persona joven, hombre o mujer jovencito, vamos a una rumba, pues eso es un deleite para la carne, porque pues le gusta la carne de uno, o a qué carne no le gusta, hermano. A ver, lo que pasa es que ya como hijos de Dios nos enfrentamos y el Espíritu le dice, quieto ahí, hombre, no es que usted es un hijo de Dios, usted es una hija de Dios, viene, usted no sabe lo que allá le está esperando, o por el camino. Usted es un hijo de Dios, usted debe hablar como hijo de Dios. Usted debe vivir como hijo de Dios. Señor, gloria a Dios. Gloria al Señor, gloria a Dios. Gloria a Dios. Usted debe vivir como un hijo de Dios. Por eso dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Si Dios nos pide eso es porque Él sabe que podemos hacerlo. ¿Cuánto lo creen? Y Él sabe nuestra lucha carnal, hermanos. Pero Él nos dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Alabado sea Dios. Este es el proceso en el cual a través del Señor, a través de su palabra, empieza a renovar el espíritu de nuestra mente, se nos empieza a caer el velo y empezamos a ver las cosas de Dios como Él quiere que sean. Gloria al Señor. Y yo pienso que si hay algo maluco, yo no sé cómo expresarlo para una persona, es que le digan, hermano, es que usted está fallando. La persona lo sabe, hermano. Muéstrele cómo puede dejar de fallar. Y le va a decir, oh, gloria a Dios, eso es lo que yo necesito. Yo necesito es saber cómo puedo vencer esa lucha que tengo. No que me diga que soy un pecador, porque yo lo sé. Al pecador que se le dice, el Señor Jesucristo te ama, Él pagó por tus pecados. Si abres tu corazón a Él, Él te va a transformar. Pero al carnal, ¿qué le podemos decir, hermanos? Ahora, yo no soy quien para juzgar y digo, este hermano es carnal, este espiritual, este carnal, no. Eso lo conoce Dios. Los frutos, por los frutos conocemos a los hermanos, amén. ¿Cuáles son los frutos? Mi forma de comportarme, de hablar, de vestir, no en la iglesia solamente, donde esté. Porque ¿qué sacamos el día domingo? Venirse uno como un ruiseñor y ya por la calle a estar mal. No tiene sentido. La idea es que seamos coherentes en todo lugar con lo que decimos y hacemos. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Y Él dice, no satisfagáis los deseos de la carne. Dios quiere que todos andemos en el Espíritu, y ahí está en mayúscula. ¿Sabe usted que toda hija de Dios y todo hijo de Dios tenemos el Espíritu Santo de Dios en nosotros? La palabra dice, porque el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Y cómo lo da? Porque mi lugar santísimo es mi espíritu. Ahí está el Espíritu de Dios y ahí nos habla cada día. Y no vaya a decir que a usted no le ha hablado, porque yo sé que le ha hablado. Y hay veces le habla allá y hay veces usted puede escuchar y dice, Dios como que me hizo sentir algo, Dios como que me mostró. Y cuando obedecemos uno siente un gozo y dice, bendito sea Dios que obedecí. Y cuando no se obedece, hay poder. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Dios quiere que andemos en el Espíritu y no en las obras de la carne, porque el deseo de Dios es que todos seamos salvos, como lo enseña 2 de Pedro 3:9. ¿Qué dice? El Señor no se tarda en cumplir su promesa, según algunos entienden la tardanza, sino que es paciente para con vosotros, no queriendo que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. El Señor no quiere que muchos que están en la carne se queden y perezcan. El Señor quiere que los que están en la carne sean sacudidos por su palabra, reconozcan o reconozcamos delante de Él y empecemos a caminar como Él quiere que lo hagamos. Porque el deseo de Él es que estemos vivos espiritual y físicamente, bendecidos en todas las áreas. Oye, hermanos, el evangelio realmente es sencillo. Él nos dice, amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. Es el deseo de Dios. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pero si nos detenemos y pensamos, ¿se está cumpliendo esta palabra en mi vida?
La palabra de Dios es verdad, la palabra de Dios no falla. Si no se cumple es porque algo estoy haciendo mal. Y vuelvo y repito, el asunto no es, la palabra sí me dice en qué estoy mal, ¿o no lo creen? ¿Sí o no? Pero cuando usted le dice, hermano Edwin, usted es un pecador, sin vergüenza, deje de pecar, usted dice, yo no sé, pues dígame qué hago para dejar de pecar. ¿Cómo puedo yo salir de ahí? Amén. Entonces hay un cristiano espiritual que dice, se le acerca y le dice, varón de Dios, tú eres un hijo de Dios. Mira, hermano, el Señor te da esta palabra, léala. Y entonces ya usted la va a leer. Hermano, ¿me permite orar por usted? Amén. Salimos rebendecidos. Claro, la Biblia dice, corrige al sabio y serás más sabio. Pero corrige al necio y le va a decir, ¿a usted qué? ¿Qué le interesa? Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. La promesa es que Él nos guardará del día malo. Él dice, Él no retarda su promesa. ¿Cuál promesa? Hermanos, ¿qué está viviendo la humanidad en este momento? La verdad. Cada día está complicado, ¿verdad? Y se debe seguir cumpliendo la palabra de Dios. Pero ¿sabe que el Señor nos dice, yo los guardaré de la hora mala? Esa es la promesa. Y no ha venido por su iglesia esperando que muchos carnales y muchos que han de llegar al Señor se arrepientan. Porque qué bueno, hermano, en este momento sonó la trompeta y yo me fui. Y mi familia que no conoce del Señor. Por eso el apóstol Pablo decía, yo por mí quiero estar con el Señor, pero por ustedes prefiero estar acá porque les soy más de provecho. Uno podría decirle a nuestra familia sin vergüenza, si supieran que estamos orando por ustedes para que Dios los perdone y puedan ser salvos, hermanos. Alabado sea el Señor. Apocalipsis 3, versículos 10 y 11. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Oye, hermanos, ¿me hice entender lo que acabo de leer? El Señor quiere que retengamos. Hay muchos que se han esforzado, han pagado el precio, y por cualquier cosita están dispuestos a tirar la toalla. Y hoy el Señor te dice, esfuérzate. Esa corona es para ti, no la tires. Alabado sea Dios. Y además nos confirma que Él nos va a guardar de la hora mala que viene para el mundo. Cada uno de los que estamos acá somos sobrevivientes del COVID-19. ¿Cuántos no se fueron? Conocidos de nosotros, jóvenes, niños, se fueron, pero cada uno estamos aquí, somos un testimonio para la gloria de Dios. Y tenemos la certeza y la seguridad. Hay muchas amenazas a través de la ONU, de la Organización Mundial de la Salud, de organismos internacionales, de pandemias, de virus. Y de hecho, ustedes se han dado cuenta que han venido dando unos virus extrañísimos. Hoy hace 8 días yo no pude venir, no podía hablar. Nunca me había dado eso. Pero Dios nos sustenta y nos sostiene, porque Él es fiel, y nos sostendrá porque Él es fiel y Él es bueno. Alabado sea Dios. Guardará nuestra integridad y la de nuestros seres queridos. Que tenga un hijito o una hija, dígale, Padre, gracias, tú lo guardas. Y es por tu amor, es por tu misericordia. Y de pronto quizás tú has orado y te has desanimado. Señor, no veo respuesta. Escucha tu oración. ¿Sabes acaso? No tenemos idea de lo que Dios haya podido guardar ya a nuestros hijos como consecuencia de tu oración. Alabado sea Dios. Mamá, dobla la oración. Papá, refuerza la oración, porque Dios oye la oración de sus hijos. Cada día nosotros, para la gloria de Dios, oramos de 8 a 9. El día que empezó la pandemia, que en Colombia se declaró la pandemia, el Señor habló a mi corazón para abrir un grupo de oración. Y se mantiene ese grupo hasta el día de hoy. Y a través de ese grupo hemos visto milagros de todo tipo.
hemos orado por nosotros, por hermanos, por gente que no conocemos y hemos visto la gloria de Dios. Y a veces el enemigo se ha levantado y ha querido como frenarlo, como acabarlo. No, hermanos, hasta que Cristo venga. Y Él nos irá ayudando cada día. El Espíritu Santo nos ayudará para aprender a orar como debemos, para mejorar en lo que tenemos que mejorar, para orar por lo que tenemos que orar. La palabra es clara, a veces nos complicamos. ¿Qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. ¿Qué tenemos que hacer? Llenarnos del Espíritu Santo, porque Él sí nos va a decir por qué pidamos oración, por quién oremos y por quién no. Amén. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Vamos a mirar los frutos del hombre carnal, porque yo les he dicho, nosotros, ninguno de los hijos de Dios estamos llamados a juzgar a nadie. ¿Estamos de acuerdo? El Señor dice, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque si usted juzga y mide a la persona, con esa forma que estás midiéndolo te va a medir a ti. Y es una orden del Señor, no juzguéis para que no seáis juzgados. Vemos de pronto un hermanito que está mal, oremos por él, pidamos misericordia. O dígale, Señor, dame una palabra que cuando yo se la dé, esa persona sea bendecida y sea restaurada. Amén. Y qué lindo que usted vea una persona que usted sabe que está mal espiritualmente y usted empieza a orar por esa persona y empieza a clamar, y de un momento a otro usted ve a esa persona caminando bien en los caminos de Dios. Va a decir, gracias, gloria a Dios, aleluya. Eso debe hacer un hijo de Dios espiritual. Gloria a Dios. Frutos de la carne o frutos del hombre carnal. ¿Dónde están? Gálatas capítulo 5 versículos del 17 al 21. Gloria al Señor, alabado sea Dios. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Estaba diciéndoles ahora rato, cada uno sabemos las cosas que están mal y no nos hagamos los que no sabemos. Sabemos porque Dios nos ha dado sabiduría para entender lo bueno y lo malo y lo que debemos y lo que no debemos hacer. Pero resulta que, voy a hablar un momentico la diferencia. Bueno, estamos hablando de la diferencia entre el hombre espiritual y el hombre carnal. El hombre espiritual tiene las mismas luchas que tiene el mismo carnal. Aló. El hombre o la mujer espiritual tiene las mismas luchas que tiene la mujer o el hombre carnal. Las mismas. ¿Dónde está la diferencia? Que el espiritual toma la palabra y se la aplica. Si está teniendo una lucha, entra en ayuno, entra en oración, no murmura, no critica a nadie, hace lo que la palabra de Dios nos ordena hacer. Mientras que el carnal tiene la lucha, hermano, vamos para la tienda, nos echamos una cerveza, camine y va para que sea, hoy es viernes y el cuerpo lo sabe, dicen por ahí algunos, hermano. Pero por dentro del espíritu, o de pronto alguno dice, uy, empieza esa lucha, pero la persona que ora y busca de Dios, el Señor lo fortalece y no va a ir allá. El espiritual no va a ir, con certeza que no va a ir. Tiene la lucha y la tentación y la prueba y Dios mío bendito, pero se fortalece en el Señor y en el poder de su fuerza. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Hermanos, todo lo que le agrada a nuestra carne no le agrada al Espíritu de Dios. Es tremendo. Bueno, digo todo en el sentido de pecado, de esas cosas. Pero toda clase de pecado desagrada al Espíritu Santo y a la carne nuestra le agrada. El apóstol Pablo decía, miserable de mí. Aleluya, gloria a Dios. Y el Espíritu es contra la carne y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieran. Pero mire el versículo 18. Pero si sois guiados por el Espíritu de Dios, no estáis bajo la ley. Aquí hay una revelación grande, hermanos, entiendan, y que el Espíritu Santo quite todo velo para que lo que voy a dar se reciba. En el contexto en que el apóstol enseñó esto que estoy compartiendo hoy, estaban en una transición entre la ley mosaica y la gracia del Señor Jesucristo.
Yo no sé si me hago entender. Porque mire que está hablando de las obras de la carne y de un momento a otro dice, pero si sois guiados por el Espíritu en mayúscula, por el Espíritu Santo, no están bajo la ley. Hermanos, si yo veo consiervos, hermanos de 20, 30 años y no saben y piensan que están bajo la ley mosaica. Nosotros sí estamos bajo la ley, pero bajo la ley de Cristo Jesús, el nuevo pacto hecho en su sangre preciosa. Y si estamos andando en el Espíritu, no estamos bajo la ley, estamos bajo la ley de Cristo, bajo la gracia. Y el Señor Jesucristo sintetizó los 10 mandamientos de la ley mosaica en 2. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu cuerpo, con todo tu ser, y a tu prójimo como a ti mismo. Y esta es la ley y los profetas, dice la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Pero me llama mucho la atención acá que la persona que está bajo la ley mosaica es la que anda en las obras de la carne y es la gran mayoría de hombres y mujeres carnales. Esto es duro, lo que estoy diciendo es muy duro. Y seguramente si algún consiervo me quiere llamar, nos sentamos y leemos la palabra de Dios. Alabado sea el Señor. Porque ahora estamos bajo la ley de Cristo Jesús. Para complementarle un poquito, un toquecito, Lucas 16:16 enseña, la ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él. ¿Esto qué quiere decir? Que la ley, que Dios, el pacto de Dios con Abraham, con Moisés y todos sus profetas fueron hasta Juan el Bautista. ¿Qué hizo Juan el Bautista? Bautizó al Señor Jesucristo en agua y ahí empezó el Señor su ministerio y empezó la dispensación de la gracia. No lo digo yo, lo dice Lucas 16:16. Pero hay muchos hermanos que hasta el día de hoy no entendemos si estamos bajo la ley mosaica, bajo la gracia del Señor Jesucristo, si somos salvos por la gracia de Dios o por las obras que podamos hacer y andan con una maleta a la espalda y el evangelio se le convierte en una tortura. Y el Señor Jesucristo nos llamó fue a libertad. Por eso dice, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. En Cristo Jesús somos libres. Alabado sea el Señor, no para hacer las obras de la carne, sino para con libertad en el Espíritu Santo poder hacer las obras del Espíritu. Alabado sea Dios. Mira el versículo 19, dice, el hombre carnal, el que está bajo la ley, porque si usted está en Cristo, si usted tiene la simiente de Cristo Jesús, que algunos enseñan simiente viene de semen. Sí, Señor, pero hay natural físico y hay espiritual. Yo tengo la simiente espiritual de Cristo en mí. Y el que tiene la simiente de Cristo, Dios lo guarda. Dice la palabra de Dios. Pero el que está bajo la ley mosaica, aún está bajo la simiente caída. Espiritualmente hablando, hermanos. Alabado sea el Señor. Y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio. No necesita explicación, ¿no? Hay adulterio espiritual también que adoran a otros dioses y hay adulterio el que todos conocemos o sabemos que es. Fornicación, de igual forma. Cuando una persona tiene el conocimiento del verdadero Dios, el que creó los cielos y la tierra, y aún tiene ídolos y aún les pide, eso es fornicación espiritual. Y fornicación física, acostarse con un hombre que no es su esposo o con una mujer que no es su esposa. Sencillo, ¿verdad? Gloria a Dios. Inmundicia, lascivia. Eso de que un hombre carnal mira a una mujer y no la desnuda, mejor dicho, terrible. Eso es lascivia, eso es inmundicia. Y hoy día inclusive las mujeres miran a las mujeres y los hombres, bueno, Dios tenga misericordia. Idolatría. Sabemos que conocemos la idolatría que enseña la ley mosaica y es clara, porque aquí quiero hacer un paréntesis. Van a decir, entonces el pastor Pedro ya no enseña sobre el Antiguo Testamento. Qué equivocación.
Para yo poder entender la gracia del Señor Jesucristo, tengo que conocer como el que más el trato que Dios tuvo con Abraham. Conocer Génesis, Éxodo, Números, Deuteronomios, todos los libros para poder llegar a ser como lo que hizo el apóstol Pablo. Saulo de Tarso era el más conocedor de la ley, fariseo de fariseos, pero cuando conoció a Cristo Jesús, nunca más enseñó la ley, sino la ley de Cristo. Lea sus libros, ahí están. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. Gloria a Dios. Entonces estamos en el listado de los frutos o de las obras del hombre carnal, no del hombre espiritual. Hechicerías. Hermanos, hay personas que van a la congregación y conocen de Dios, pero les gusta ir donde el brujo. Hermano, eso es abominación delante de Dios. Eso desagrada a Dios. Hay dos cosas que desatan la ira de Dios y coge a su hijo y le mete su juetazo. Muchas veces Dios no metió un juetazo. ¿Sí estamos de acuerdo o no? ¿Por qué? ¿Porque no nos ama o lo contrario? Él al que ama azota y disciplina a todo aquel que recibe por hijo. ¿Por qué? Y dice, porque ¿qué papá es el que no corrige a su hijo? ¿No ve que se va a crecer y va a volverse un problema? Y no lo corrigieron en la casa, entonces lo van a corregir en el colegio, en la calle, y se va a meter en problemas terribles. Aún hasta su vida va a correr peligro. Dios nos disciplina y nos azota. Gloria a Dios. Les gusta la hechicería. Van donde los brujos. Eso es abominación delante de Dios. ¿Quién hace eso? El hombre carnal. Son frutos. Eso es como cuando usted ve una mata de mandarina, le da mandarinas. El hombre carnal, tarde o temprano, van a verse los frutos. Y el hombre espiritual, se van a ver los frutos. Dice, hechicerías, enemistades, anda en pleitos con todo el mundo, pleitos, celos. Hermanos, ¿saben que los celos no son de Dios? Hermanos, hasta aquí van a parar los amenes. Si hay algo que no le agrada a Dios, es un hombre celoso o una mujer celosa. ¿O cuántos por esos celos compulsivos no matan a mujeres cada día? Si nosotros pudiéramos entender que si Dios nos da una esposa, no es para maltratarla, es para amarla, para cuidarla, para respetarla, para bendecirla, no para celarla. ¿Quién se encarga de ella si ella llega a hacer algo indebido? Papá Dios. Y lo contrario, mujer, si Dios te dio un varón, no es para que lo cele, porque eso es un problema ni el tenaz. No hay cosa más maluca que uno esté trabajando y ella por allá con una película en la cabeza, uy, está con la otra. Hijas de Dios, no, hermano, es para gente natural o carnal, pero usted es una sierva de Dios, usted es un siervo de Dios. Alabado sea el Señor. Qué lindo es que podamos tener plena confianza en Dios en todo sentido. Gloria al Señor, alabado sea Dios, que donde estemos, yo no confío en mi esposa, yo confío en Dios, que Dios la guarda. Donde esté, hermano, donde esté. Yo no confío en mí mismo. Como pastor lo digo delante de Dios, yo confío en Dios que me sostiene. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias. Bueno, gloria a Dios que envidias no hay por estas tierras, eso es por allá lejos en otros lados. Oye, hermanos, en un hijo de Dios una envidia, mire, estamos leyendo, son frutos del hombre carnal. Envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, y aquí se complementa con lo que decía un momento. Oiga, hermano, escucha atento, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe por qué el Señor no ha venido por su iglesia? Porque muchos carnales están en esto y Él no quiere que se pierdan. Él quiere que heredemos todos el reino de Dios. Como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Los que practican tales cosas, hermanos, ¿qué? No heredarán el reino. Lo dice el pastor, ¿cierto? Lo dice el Señor en su palabra.
Ahora, ¿cómo se complementa con lo que traemos? Por eso es que el Señor no ha venido, porque nos ama. Cabezones, arrepintámonos y enderezcamos los pasos, hermanos. Empecemos a caminar como hijos de Dios, como hijas de Dios. ¿Es duro? Sí, es difícil, pero el Espíritu Santo está en mí y está en ti. Y Él es el que nos ayuda para salir de ahí, de esa carnalidad. Ahora miremos los frutos del hombre espiritual. Amén. Mas el fruto del Espíritu es amor. Hermano, ¿por qué el primer fruto del Espíritu es amor? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué, hermanos? Porque Dios es amor. ¿Sabía usted que el idioma de Dios no es el hebreo, ni es el español, ni es el inglés? El idioma de Dios es el amor. Cuando nos presentamos delante de Dios con amor, Dios nos oye, hermanos. Entonces un hombre espiritual va a ser una persona que se le ve el amor de Dios. No el amor filial o el amor eros o a toda hora pelándole los dientes a la una, a la otra, al otro, al otro. No, el amor de Dios es un hombre, una mujer que lo mira a usted y siente algo de Dios cuando lo saluda. Hay algo de Dios en ese hombre o en esa mujer porque siente el amor de Dios. El hombre espiritual debe ser un hombre lleno del amor de Dios. Gozo es un fruto que debe estar en la mujer de Dios. Siempre la va a ver gozosa, feliz. A pesar de las dificultades, tiene el gozo del Espíritu Santo, porque el gozo del Señor, mi fortaleza es. Alabado sea Dios. Ahora, hermanos, estamos en dificultades, estamos atravesando, estamos más delante de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Pues corregirnos y hacer lo que tengamos que hacer para estar bien delante de Dios. Alabado sea el Señor. No ha llegado todavía, no ha sonado la trompeta. Tenemos tiempo. Diga, tengo tiempo, gloria a Dios, y hoy me voy a arrepentir. Hoy aquí voy a disponer mi corazón para obedecer a Dios, para obedecer su palabra. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Gozo, paz, paciencia. Un hombre espiritual o una mujer espiritual es como no se irrita, tiene calma, aguanta, espera con paciencia. Y hermanos, alguna vez escuché la predicación de una mujer y dijo, hermano, no pida paciencia, porque si usted pide paciencia le van a venir problemas y pruebas, porque la paciencia se obtiene, se recibe a través de la prueba, de la dificultad y de todo esto. Pero sabe una cosa, me arrepiento ahora, porque un hombre de Dios necesita ser paciente. ¿Por qué tenerle miedo a la prueba? No es fácil, estar en pruebas de salud, económicas o sentimentales, es duro, hermanos. Pero sabe que cuando uno pasa y Dios lo pasa al otro lado, tomado de su mano pasamos al otro lado, y cuando ya ha pasado esa prueba uno siente un gozo, una paz y se vuelve paciente, ya es menos acelerado. Ya como que toma las cosas con más calma y da el tiempo a Dios, ya ve algo que como que no está bien y se abstiene, dice, Señor, ¿será que yo estoy equivocado? Muéstrame, en la casa, en el trabajo. Hay veces el enemigo le monta películas a uno, ¿sí le ha pasado o no? ¿O solo a mí? Y resulta que era una película, no era nada, hermanos. ¿Y cuántas veces uno toma hasta malas decisiones porque se imaginó que fulano de tal o fulana de tal y es una película que el enemigo montó? Pero si somos espirituales, ¿qué ocurre? Somos pacientes, somos gozosos. Benignidad es una persona sana, buena, que siempre quiere el bien para los demás. Es benigno, tiene misericordia, es misericordioso. ¿Cuántas veces nosotros llegamos a Dios para que Dios, la hemos embarrado, sí o no? Y llegamos, Señor, ten misericordia, por favor, ten misericordia. Y le clamamos misericordia porque sabemos que cometimos un mal. Pero ¿cuántas veces hay alguien que necesita misericordia de nosotros y somos inmisericordias? Ay, oh gloria a Dios. Tenemos que aprender a ser misericordiosos aún con nosotros mismos. Aló. Muchas veces el enemigo es tan tremendo que logra hacer que la persona, uy, es que yo, ¿por qué lo? O sea, y empieza a condenarse y a
latigarse, hermanos. Hermanos, ya cometió un error. Arrodíllese y clámele a Dios de todo corazón porque Él es misericordioso. Y si Él te perdona, ¿quién eres tú para que no te perdones? Hoy en este lugar hay personas que necesitan perdonarse a sí mismas. Que Dios ya los perdonó, pero que el enemigo no los deja levantar porque no te has perdonado. Alabado sea el Señor. Gloria a Dios. Frutos, benignidad, bondad. Oiga, qué bonito cuando uno ve una persona bondadosa, ¿cierto? ¿Sí las conocemos o no? Y son personas llenas de bondad, de misericordia. Fe. Hermanos, un hombre espiritual o una mujer espiritual es una persona que tiene fe. ¿Por qué, hermanos? Porque el Espíritu Santo está en él y uno de los dones es la fe. Porque escucha atentamente la palabra de Dios y la fe viene por el oír la palabra de Dios. Creo que en este momento Dios está desatando fe en el corazón de cada uno de ustedes porque ustedes están atentos, porque están escuchando la palabra de Dios como está escrita y esto produce fe. Que estoy en esta prueba, en esta dificultad, pero de acá salgo, esto no es eterno. Que aún estoy fallando, pero de acá salgo, esto no es eterno. Me voy a alinear con el Señor. Amén. Alabado sea Dios. Mansedumbre. Señor nos ayuda, hermanos, porque es que a veces nos comportamos de verdad como carnales y tenemos que ser mansos. Que nos hablan y no contestamos de una vez, está uno como listo así. No, hermano, escuchemos atento, de pronto nos van a bendecir y nosotros nos levantamos. No dejamos que la persona termine la frase cuando ya, no lo dejamos ni hablar. Dios quiere que seamos mansos. ¿Cuántos decimos amén, amén? Templanza, ¿qué es la templanza, hermanos? Que tenemos carácter, dominio propio, nada nos va como a manejar tan fácil. La presencia de Dios está en mí y yo voy a ser una persona dueño de sí mismo. O no dije bien, voy a ser dueño de mí mismo. Amén. Cada uno tenemos dominio propio. Recordemos, el Señor no te ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Hermanos, la palabra de Dios es real, la palabra de Dios se cumple. ¿Cuánto lo creemos? Yo fallo, pero la palabra de Dios no falla, hermanos. Gloria a Dios por su palabra escrita. Bendito sea Dios, hermanos, porque a través de ella podemos conocerle, a través de ella podemos crecer, a través de su palabra Dios nos exhorta, nos da juguete, pero nos consuela y nos edifica. Alabado sea Dios. Gloria al Señor. ¿Sabe que la palabra profética más segura es esta que hoy estoy profetizando? ¿Sabe usted que en este momento estoy profetizando, hermanos? Predicar es profetizar, predicar es declarar la palabra de Dios, predicar es establecer, predicar es decretar. Ahora ahí de pronto hay falta conocimiento en algunos sentidos y algunos sinvergüenzas que han abusado y a toda hora andan decretando cosas de la carne y han decretado tantas cosas de la carne que la gente ya dice: yo ya no quiero usar tales decretos, porque han escuchado cosas carnales. Pero ¿quién puede decretar? Yo les pregunto. ¿Quién hace un decreto? Pues el Consejo de Bogotá saca un decreto, el alcalde o el presidente. Eso es un decreto, algo que sale para establecerse. Una autoridad. Si lo aplicamos espiritualmente, lo puede hacer un rey o un sacerdote. Y va a decir: oiga, pero es que ya usted mismo dijo que la ley y los profetas eran hasta Juan. Pero si leemos Apocalipsis, vamos a encontrar en la dispensación de la gracia que el Señor Jesucristo nos constituyó reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Hermanos, usted mira por ejemplo en internet un poco de sinvergüenzas que son enemigos de Dios, enemigos de su obra, entonces rajan de la ofrenda, rajan del diezmo, y dice: es que aquí ya no hay sacerdotes, eso era en el Levítico, y el que recibe el diezmo debe ser el sacerdote. Pues lee Apocalipsis, hermano, y si no está en la gracia, pues ahí sí estamos mal. Dios nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios el Padre. Alabado sea Dios. Tenemos que aprender realmente a creerle al Señor y a su palabra, no a lo que diga un hombre aquí o allá o donde sea.
o lo que diga en internet. En internet está lleno de buena palabra y de mala palabra, hermanos. Y de verdad que necesitamos tener conocimiento de la palabra de Dios plena para poder decir esto sí, esto no. Porque lo escudriñamos es por la palabra de Dios escrita. Ahí ya no valen los sentires, ahí vale la palabra de Dios escrita, hermanos. Alabado sea el Señor, gloria a Dios.